Sean todos y todas muy bienvenidos a una nueva clase de Economía y Sociedad. Les habla María Fernanda, su profesora, y quiero, antes de empezar, recordarles la importancia de que puedan ir siguiendo las clases en nuestro canal de YouTube para la asignatura, y destacando también que es buenísima la herramienta de poder comunicarnos por correo electrónico ante cualquier duda, sugerencia o aporte, para que puedan hacer uso de ellos sin problema y tener un feedback más directo con cada uno de ustedes. Hoy día vamos a empezar la clase número 3, como es de costumbre, compartiendo pantalla y retomando lo que se abordó en la clase anterior. En la clase anterior vimos cómo funciona la economía. Aprendimos que la economía, como una ciencia social, busca dar respuesta al problema humano, la disyuntiva de poder administrar en forma eficiente los recursos que son escasos ante necesidades que son ilimitadas. Para ello, establecimos que las familias, las empresas y el Estado debía dar respuesta a tres grandes preguntas de la economía que determinaban, digamos, cómo resolver el problema económico. ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producir? Vimos también los recursos o factores de producción que permitían o posibilitaban tomar esas decisiones, cómo se asignaban los recursos. Y por último, vimos los actores o los agentes de la economía, que eran tres: las familias o personas, las empresas o el sector privado, y el Estado o sector público, como los encargados de llevar adelante o resolver estas tres grandes preguntas. Hoy día, en relación a esto, vamos a trabajar con el OA4. Y el OA4 dice que vamos a reconocer los distintos sistemas económicos de mercado, mixto y centralizado, considerando las teorías que lo sustentan, las maneras como resuelven los problemas económicos y las relaciones que establecen entre los distintos agentes económicos. El título de la clase de hoy es los sistemas económicos, y el objetivo es que podamos comprender cuáles son los distintos sistemas económicos, sus características, ventajas y desventajas. Para iniciar, les voy a pedir que por favor puedan estar en un lugar tranquilo, tener su cuaderno a mano y seguir las siguientes instrucciones. Observar el video, que es la economía, disponible en el canal de YouTube, en el link que aparece ahí. Leer y responder por escrito en su cuaderno, presionando pausa en este video y ingresando al link de YouTube con el video inicial. Tienen 3 minutos para poder pensar y escribir las respuestas, y luego los invitamos a poder retomar la clase presionando play en el presente video. Las dos preguntas es: ¿quiénes deben tomar las decisiones económicas? ¿Y qué elementos deben considerar para tomar dichas decisiones? Veamos las respuestas. Bueno, quienes deben tomar las decisiones ya está enunciado, son los agentes de la economía, que son las personas, las empresas y los gobiernos. En el video se nos dice que esta decisión de tomar decisiones económicas para administrar los recursos se hace a través de estos 4 elementos, que son los ingresos, es decir, el sueldo, los recursos; los egresos, es decir, los gastos; el ahorro y la inversión. Estos 4 elementos permiten entonces dar respuesta a las decisiones o encaminar las decisiones que toman los agentes de la economía, que son las 3 grandes preguntas de qué producir, cómo producir y para quién hacerlo. Cuando se resuelven estas 3 preguntas, cuando una sociedad decide qué, cómo y para quién producir, estamos frente a un sistema económico, y eso es lo que vamos a ver hoy. Un sistema económico, vamos a empezar definiéndolo, es una forma de organización de la economía que una sociedad lleva a cabo para gestionar y administrar los recursos de los cuales dispone. En palabras simples y sencillas,
Un sistema económico es el conjunto de reglas que rigen en la economía de una zona geográfica. Como ya se señaló, los sistemas económicos consisten en resolver o buscan resolver las tres cuestiones o preguntas fundamentales que surgen como consecuencia de la escasez. Buscan resolver qué se va a producir y en qué cantidad, cómo se va a producir, es decir, qué tecnología y qué medios de producción se van a ocupar, y para quién se va a producir, o sea, a quién o cómo se asignarán los bienes y servicios disponibles. Dicho esto, decimos que en la actualidad existen tres grandes sistemas económicos. Y vemos que a la izquierda aparece el sistema capitalista, que es un sistema también llamado de libre mercado, en donde lo central es que la economía está regulada por el mercado, eso ya se va a explicar, en donde se le asigna un escaso papel al Estado. El Estado solo ocupa un rol de mediador o intermediador en los casos de que hayan abusos o que hayan desequilibrios en el mercado. El libre mercado o la teoría sistema económico del libre mercado nace del ideólogo o economista Adam Smith, que a partir del siglo XVIII y en su obra La riqueza de las naciones va a plantear los principios del sistema capitalista. A la izquierda aparece un segundo sistema, que es el sistema socialista, también llamado sistema de planificación central o sistema centralizado, en donde el Estado es quien toma las grandes decisiones o da respuesta al qué, cómo y para quién producir. Este sistema económico, en cambio, surge a partir de la ideología y postulados de Karl Marx, ideólogo, economista, que va a plantear a partir de un postulado amplio que el comunismo no priva al hombre de la libertad de apropiarse del fruto de su trabajo. Lo único de lo que priva es la libertad de esclavizar a otros por medio de tales apropiaciones. Lo que dice Karl Marx entonces que la economía debe ser manejada por el Estado para evitar los abusos de los que tienen más poder o de las clases privilegiadas hacia las clases proletarias o las masas pobres. Y un tercer sistema económico es el que aparece abajo, que es la unión de lo que propone el sistema de libre mercado y el teorema o propuesta del sistema centralizado de economía. Este sistema económico de economía mixta es la combinación o mezcla de las dos propuestas anteriores. Veamos en detalle qué consiste cada uno de ellos. Y decimos que el capitalismo o economía de mercado es una economía en la que las personas y las empresas privadas toman las decisiones más importantes acerca de la producción y el consumo. La intervención del Estado en este modelo económico se reduce únicamente a garantizar que el mercado funcione en forma equilibrada y que los agentes privados puedan desarrollarse libremente. El capitalismo o el sistema capitalista basa la toma de decisiones en los consumidores y empresas. Ellos son los que deciden qué, cómo y para quién producir. Las ventajas es que hay libertad de producción. Los consumidores y empresas pueden elegir en función de sus productos, pero las desventajas es que se distribuye en forma desigual normalmente. El sistema capitalista tiende a beneficiar a quienes son dueños de los recursos, es decir, a las clases más privilegiadas. El sistema del libre mercado entonces se basa en el concepto de mercado. ¿Qué es el mercado? Es el lugar en el que se juntan la oferta y la demanda, aunque en el pasado este término podía referirse a un lugar físico. Hoy, en cambio, el término mercado implica un concepto más abstracto, económicamente hablando. Conceptualmente es un mecanismo de coordinación de las intenciones independientes de compradores y vendedores. La coordinación conjunta que se produce por medio del mercado no se debe a ningún plan establecido y se dice que el mercado funciona libremente, entonces, bajo esta teoría, a partir de lo que ofrece
y demandan los compradores y vendedores. En el mercado entonces funcionan libremente compradores que demandan productos y vendedores que ofertan estos mismos. En la imagen de la derecha aparece entonces que la ley de oferta y demanda, que es en la medida que se necesitan y se demandan bienes, las empresas van a ofertarlos a determinados precios. Es el teorema fundamental para entender que la teoría de libre mercado o el sistema de libre mercado se regula o se autorregula a partir de lo que la gente demanda y de lo que las empresas ofertan en base a esas necesidades. El segundo modelo es la economía centralizada. La economía centralizada, en cambio, es una economía que existe en donde el Estado toma todas las decisiones importantes sobre la producción y la distribución. El Estado posee la mayoría de los bienes de producción y responde las tres grandes preguntas de qué, cómo y para quién producir. Este modelo de economía centralizada se dio en la ex Unión Soviética y en Europa del Este, y también existe, también con algunas adaptaciones en países como Cuba y en la actual China. Los agentes económicos carecían de iniciativa y se limitaban a cumplir las funciones establecidas por el Estado. Por lo tanto, se dice que la economía centralizada como sistema propone que sea el Estado a través de una planificación central quien organice toda la economía. Las ventajas es que reduce o tiene bajos niveles de desempleo, es decir, tiene altos niveles de empleabilidad, y lo que también ofrece es que otorga necesidades básicas a la población en conjunto, es decir, cubre y da las herramientas necesarias para que la sociedad en cuestión pueda autorrealizarse, busca resguardar que todos los agentes de la economía puedan tener entonces lo necesario para autoabastecerse. La desventaja es que como el sistema está administrado por el Estado, carece de incentivos. Esto quiere decir que en realidad hay pocos interés por producir mejores productos, por vender a mejores precios. Hay excesiva burocracia, ya que es el Estado el que está detrás por medio de funcionarios públicos y sistemas que de repente son engorrosos detrás de cada una de las decisiones económicas. Y por último, esto lleva a una falta de eficiencia. Un tercer sistema económico es la economía mixta. Y de la economía mixta podemos decir que es una de las economías, digamos, con mayor presencia en la actualidad, ya que ninguna sociedad contemporánea encaja perfectamente en ninguna de las otras dos categorías. O sea, es imposible dejarle la economía 100% en manos al mercado, como dice la teoría del libre mercado, y también es imposible dejarle la economía 100% al Estado, como señala el sistema centralizado. La economía mixta es la mezcla de ambas visiones y establece que el Estado regula el mercado y complementa aquellos bienes y servicios que considera importantes para la sociedad y que el mercado no ha podido otorgar. En la actualidad, como ya señalé, es el sistema económico más utilizado y la toma de decisiones está en manos tanto de los agentes privados, es decir, las empresas, como del Estado. Las ventajas o beneficios de esto es que otorga libertad de acción para consumidores y empresas y también le da al Estado la posibilidad de corregir los fallos del mercado, es decir, cuando hay abuso en precios, entre otras cosas. ¿Cuál es la desventaja de este modelo? Es que puede tener los mismos inconvenientes que los otros dos sistemas si no hay un equilibrio claro entre el funcionamiento del mercado y del Estado, y eso lleva a abusos o poca eficiencia. Preguntémonos entonces, visto estos tres sistemas, ¿qué tipo de economía tiene mi país? Los invito a reflexionar. ¿Cómo se responden las preguntas de qué producir, cómo producir y para quién producir en nuestra economía?
En el caso de Chile, la economía o el sistema que hoy día impera es el sistema mixto. Se ha decidido a partir de varios intentos. Tuvimos un momento de nuestra historia un sistema de economía centralizado en la década de los 70 y luego llegó o entró de lleno también la economía de libre mercado. Hoy, en la actualidad, como aparece acá en la imagen, el sector público y el sector privado están en equilibrio. Es decir, estamos frente a una economía mixta, en donde las empresas toman decisiones sobre qué producir, cómo producir y cuándo hacerlo, y también el Estado lo hace cuando estas empresas o cuando hay ausencias y no se asegura una administración eficiente para todos. Decimos entonces en síntesis que las tres visiones o sistemas económicos presentes en la actualidad de qué producir, cómo producir y para qué producir, determinan entonces cómo se va a hacer frente a una organización económica. En el libre mercado se dice que el qué producir lo determina la oferta o la demanda, o sea, lo que la gente quiere y lo que las empresas producen. En la economía planificada, en cambio, el qué producir lo determina el Estado. El Estado decide en nombre de toda la sociedad. Y en la economía mixta se mezclan ambos factores. En síntesis, también podemos decir que el cómo producir en la economía del libre mercado está relacionado con que son las empresas quienes toman la decisión al tener los bienes de producción. Ellos son los que deciden cómo producir. En la economía planificada, los bienes de producción están en manos del Estado y son ellos quienes deciden cómo hacerlo. ¿Para qué o para quiénes en la economía del libre mercado? Se establece que se hace con el objetivo de lograr el máximo beneficio o lucro. Y en el caso de la economía planificada, se establece que el para qué o para quiénes se contesta haciendo uso de todos los recursos disponibles que tiene el Estado y también se hace con el objetivo de que haya una distribución igualitaria. Los invito finalmente al último desafío de la clase de hoy, que es aplicar lo aprendido en la guía de autoaprendizaje número 3, en donde lo importante es que deben tomarse el tiempo necesario para ver el presente video y poder ir aplicando los contenidos en su guía de aprendizaje. Segundo, luego de haber visto este video sobre sistemas económicos, deben realizar la guía de autoaprendizaje 3 que está disponible en la página del colegio. Y tercero, para mayor información pueden visitar las páginas sugeridas al final de la guía de autoaprendizaje número 3. Si tienen dudas o comentarios pueden escribir al correo de la asignatura historia.tercero.smm@gmail.com. La información de los links o de interés está en la guía número 3. Estos son, hay 5 sugerencias y me despido brindándole cariños, esperando que se encuentren bien y esperando también que se puedan comunicar vía correo ante cualquier duda. Éxito, un abrazo y nos vemos próximamente. Adiós, muchachos.